Bueno, cabe recordar que Freire plantea dos acciones culturales. Una es la antidialogicidad y la otra es la dialogicidad. La primera acude, o uno de sus objetivos principales, o su objetivo principal y primordial, es la opresión. Y la dialogicidad, su objetivo principal es la liberación. Por el lado de la antidialogicidad encontramos tres características, que son la conquista, la manipulación y la división. Por el lado de la dialogicidad encontramos cuatro características que son la colaboración, la unión, la organización y la síntesis cultural. Bueno, empecemos con la conquista. Eh, en la conquista, evidentemente, tiene que haber un conquistador. Por tal motivo, hay otro que es conquistado. Este conquistador domina a su conquistado a tal punto que este conquistado se proyecta en el conquistador, saliéndose de sí mismo y convirtiéndose en un objeto. Esto, esto es porque el conquistador roba la palabra, la cultura y las costumbres de ese conquistado. Por tal motivo este se proyecta en el conquistador. Como este fin queda incompleto, el de conquistar, o no es suficiente para el conquistador, una de los recursos que utiliza el conquistador es presentar un mundo falso, un mundo que está dado y un mundo a que el conquistado se debe acoger, y no un mundo problematizado, no un mundo, sí, sino un mundo que ya está dado, que es el conquistado el que se debe acoger. Eh, este mundo falso se mitifica, se presenta mediante mitos. Esto quiere decir, digamos que, por ejemplo, el éxito, que si es perezoso no tiene éxito, y todo ese tipo de mitos que se crean para presentar un mundo falso, que al fin y al cabo se propagan con propaganda que pues ayuda a que esto llegue a todos los lugares. Y pues esto ayuda, o al menos ayuda al conquistador, a que las masas se enajenen, o las puedan enajenar, que pues al fin y al cabo es el fin último de este conquistador. Mm, pues no podemos ver que la conquista, pues históricamente, siempre está presente. Puede que no de la misma manera, pero esencialmente sí está presente. Donde hay un conquistador que quiere conquistar y lo logra mediante engaños o mediante la mitificación de mundos, y sí, bajo este tipo de manipulaciones. Nos encontramos con la importancia de eh, la unión para liberar, en la acción dialogicista. En esta unión el liderazgo toma gran importancia, ya que aquí el liderazgo está obligado a la unión entre los oprimidos y a la unión de sí con esos oprimidos. Pues esto para lograr esa liberación que tanto se busca. Eh, es de recalcar que esta, como las anteriores acciones dialogicistas, eh, funcionan o se dan en la práctica. Para lograr esta unión siempre hay un complejo, un proceso muy complejo, que es que el oprimido se reconozca a sí mismo como un yo. Esto pues saliéndose de las ambigüedades que se tenían anteriormente, de que el oprimido de, es un objeto del opresor. Entonces este reconocimiento a sí mismo, la salida de lo ambiguo, eh, ayuda a que es, se reconozca así como un sujeto, como un yo, y esté consciente de que se está adherido a una realidad. Cuando se reconoce ese yo y se rompe pues con esa visión del objeto que el objeto que percibe una realidad que ya está dada, ese reconocimiento forma un sujeto, y ese sujeto puede unirse con otros sujetos. O sea, lo que logra el reconocimiento de sí mismo es la posibilidad de unión con otros sujetos. Mm, una de las formas de lograr esta, este reconocimiento es la salida de las ideologías, la desideologización.
ya que las ideologías lo que hacen es siempre permanecer en otro y no, como no percibirse a sí mismo. Entonces, esta salida de las ideologías permite el reconocimiento del yo. Uno de los objetivos principales de esta acción, acción dialogicista y pues también de la Unión para la Liberación, es la formación de un pensamiento crítico de por qué y cómo uno está adherido a esa realidad falsa. Y pues como uno tiene conciencia o se va formando con conciencia sobre estas cuestiones, eh, puede lograrse una verdadera transformación. Esta conciencia de la realidad pues también comprende lo que es la conciencia de clases, la conciencia de que esta clase está oprimida y está recibiendo manipulación, engaños por parte de otra clase opresora, y esta conciencia va a lograr la unión de las masas, que pues que es indispensable para el accionar revolucionario. Bueno, la organización es también parte importante de la acción dialogicista, pero esta no es lo mismo que la unión, sino que más bien la unión es una parte primera y la organización es como el producto, el resultado de esa unión. Una de las formas de realizar esta organización es por medio del testimonio, pero no un testimonio cualquiera, sino un testimonio de un liderazgo revolucionario. Este testimonio pues es de gran importancia, ya que, ya que hace entender a las masas que la liberación es un esfuerzo que se debe hacer en comunidad, que unidos y organizados se pueden lograr una transformación. Es evidente que este testimonio debe ser crítico y ser muy perspicaz para percibir cada matiz del momento histórico en el que está viviendo el pueblo o las masas, ya que con el reconocimiento de estos aspectos se pueden aclarar las situaciones y así que que el testimonio tenga contenido y forma y un sentido revolucionario para las masas. Pues este testimonio también, o sea, Freire recalca que tiene un carácter pedagógico y revolucionario, un carácter cultural pedagógico y revolucionario. Este testimonio se constituye en en coherencia entre la palabra y la acción, la osadía, la radicalización, la valentía de amar y la creencia en las masas. Pues digamos, la coherencia entre palabra y acción es muy evidente. Lo que se dice, lo que decimos, lo que se, se concuerda, lo que sí se consensa, se hace. La osadía, pues en el sentido en que debe ser consciente de que enfrentar a este tipo de actos represivos puede llevar un riesgo. El simple hecho de enfrentar esa existencia genera un riesgo. La radicalización, pues en el sentido en que tanto el testimonio o sea, el testimonio debe generar una transformación y debe ser coherente a las problemáticas de las masas, y estas masas, al entender que ese testimonio les favorece, pues tienen un cambio en, en los actuares que antes se daban, que no eran propios de la acción revolucionaria. Y pues la creencia en las masas que, bueno, la valentía de amar, pues es evidente, la humildad y más, y la creencia en las masas, que es lo que anteriormente mencionábamos, que es ver al sujeto, a las masas como sujetos que son capaces de realizar una transformación y pues sacarlas de ese aspecto ambiguo de objetos y demás. Mm, ya el simple hecho de que exista una organización se rechaza un desenfreno. Eh, este desenfreno pues es rechazado evidentemente porque la organización es esencial para la revolución, y pues toda revolución necesita de una autoridad. Esta autoridad no tiene que ser eh, autoritaria, sino que más bien debe delegar, debe tener una simpatía con las masas y pues unir y organizar. Por último tenemos la síntesis cultural. Resumiendo lo que ya hemos visto, bueno, muy resumido, es que toda acción cultural pues es siempre una forma de sistematizar y de deliberar la acción, y pues que estas acciones tienen repercusión en la estructura social, sea de una u otra manera. Pues porque una de las maneras de, de,
de tener una repercusión en la estructura social es de mantenerla y otra es de transformarla. El de mantenerla siempre está al servicio de la dominación y el de transformarla pues está al servicio de la liberación de los hombres. Lo que busca, como ya hemos visto, la acción cultural dialogicista es superar las contradicciones y de ahí, de la superación de estas contradicciones, eh, lograr la liberación. Y por otro lado, entendemos que lo que pretende la acción cultural antidialogicista es mitificar estas contradicciones con el propósito de evitar las transformaciones. Entonces, sí, es evitar estas transformaciones pues, que tienen que ver con la realidad. Por esto, o sea, por esta razón, la modalidad de acción antidialogicista mm, se basa en la conquista y usa la conquista para lograr sus objetivos. Entonces, la conquista de las masas. Entonces, ¿cómo lo hace? División, manipulación y pues lo que hablábamos anteriormente. En la síntesis, bueno, ya entrándonos en este apartado, en la síntesis cultural los actores no llegan como entes invasores, como lo veíamos en la invasión cultural, sino que más bien se presentan como iguales. Entonces, esta presencia es muy característica de esta síntesis cultural porque lo que pretende es una integración con el pueblo. Eh, pues esta forma de acción se presenta como un instrumento que contrapone la cultura alineada que se tenía antes, pues teniendo en cuenta que toda revolución auténtica es una revolución cultural. El proceso de esta síntesis cultural se puede dividir en dos momentos, que es la investigación temática y la acción como síntesis cultural. Bueno, en la investigación temática entendemos hay dos, que los sujetos en esta investigación no son, o sea, como que no solo hay un sujeto, sino hay sujetos. Entonces podemos encontrar al investigador profesional y a los hombres del pueblo. Como en la invasión cultural se veía como un impedimento al acto creador. Aquí, en esta síntesis cultural, lo que se busca es eh, que el investigador se inserte en ese proceso histórico y antes como que impulsa ese acto creador de los sujetos del pueblo. El investigador tiene mucha responsabilidad en el pueblo, tanto que conocerlo en su totalidad, pues en sus creencias, en sus situaciones diarias y todo esto para que no se caiga en el error de fragmentar la realidad, lo que antes hablábamos. Y pues que este conocimiento de la totalidad eh, permita un desarrollo de la acción como síntesis cultural. Y pues para finalizar, la síntesis cultural es un equilibrio entre las aspiraciones del liderazgo revolucionario y el pueblo, pues porque se busca la unión y pues que el liderazgo se inserte en ese proceso histórico y que haya una síntesis, pues porque esta síntesis siempre busca de una forma objetiva y crítica la liberación y la unión. Bueno, por otra parte de la antidialogicidad encontramos que es el dividir. Esta división eh, tiene como fin el oprimir, ya que pues, la división es indispensable para que una élite opresora prevalezca en el poder. Eh, sí, esta división es indispensable, ya que el simple hecho de una unificación ya representa una gran amenaza para, para el poder, para la hegemonía. Entonces, eh, las élites represoras, al ser conscientes de que la unificación es un peligro, intentan imponer diferentes métodos para lograr esta división. Por ejemplo, es eh, presentar por partes un problema que puede ser general, es decir, fragmentar la realidad, presentarla como si fuesen partes pequeñas o simplemente presentar una parte para mostrar que estos problemas pues, posiblemente son responsabilidad del oprimido o para que al menos que el oprimido entienda que esta problemática no es tan grande
y tiene que ver con esa élite opresora. Cuando funciona esto de fragmentar la realidad, presentar la realidad fragmentada, es más fácil alinear al oprimido. Y pues esta división es importante mantenerla porque así evitan una unificación. Otro método, otra técnica que utilizan las élites represoras, según Freire, es la de jugar con el miedo de los oprimidos. Es decir, ¿cómo se sustenta un oprimido? Mediante su trabajo. Y si esto le permite vivir, él tendrá miedo de perder eso que le permite la vida. Entonces, el simple hecho de tener miedo a perder su trabajo, de perder oportunidades de trabajo, hacen que esta alineación y el evitar la unificación por parte de las élites y ese miedo, ese miedo que se implanta, logra un actuar por parte del oprimido que es pues la alineación. Y, y pues básicamente busca esto para evitar esa unificación tan peligrosa para las élites oprimidas. Eh, También uno de los objetivos del opresor es no permitir una conciencia de la división, ya que si el pueblo es consciente de que está dividido y que por esta razón hay muchos problemas y que la unificación es la única solución a estos problemas, pues pueden generar una acción revolucionaria, lo que las élites represoras quieren evitar. Entonces, por esta razón, intentan como que se cree esa conciencia de la división para que sea más fácil una dominación. Entonces, para esto eh, se, se, se usan diferentes cosas, como la falsa generosidad, que, que hace entender al pueblo que la élite represora sí se preocupa por ellos y que los está defendiendo. Básicamente, el opresor busca vivir para reinar. Bueno, por otro lado, tenemos la manipulación, que pues si bien ha estado presente en, en los otros ítems anteriormente mencionados, pues es un instrumento muy importante pues, para el opresor. Pues lo hemos visto, la manipulación en los otros, cuando se presenta una realidad fragmentada. Entonces, digamos, básicamente la manipulación funciona como un instrumento de conquista que lo que busca es una inmadurez política o un desconocimiento acerca de la realidad. Entonces, pues mediante engaños, mediante, sí, todo este tipo de mentiras, se intentan lograr esta inmadurez y con la manipulación. Esta manipulación funciona como un tipo de anestesia, como un adormecimiento de las masas para que no realicen el proceso del pensamiento, no tengan un pensamiento crítico, no, ni siquiera que piensen, ya que pues si se genera un pensamiento crítico de la realidad, si la gente es consciente de que esta manipulación existe y que se le aplica a ellos, pues puede desembocar en un accionar revolucionario, que pues es lo que siempre la élite represora intenta evitar con sus estrategias. Aquí en esta manipulación se presenta una falsa idea del liderazgo revolucionario, en el sentido en que se presenta un liderazgo revolucionario, pero no, no con un sentido no un sentido que vaya al beneficio de las masas, sino como un mediador de la oligarquía. Entonces, por ejemplo, las masas al sentirse identificadas por este mediador de la oligarquía que se hace pasar por un liderazgo revolucionario, pues no van a reaccionar de una forma revolucionaria hacia las élites represoras porque este populista, este mediador, trabaja hacia esas élites, hacia los intereses de esas élites. Por tal motivo, eh, es más fácil que mediante este populista la manipulación llegue a los pueblos y sea más efectivo este instrumento de conquista y más efectiva el evitar la reacción o la acción revolucionaria. Bueno, ya entrando a la acción cultural de la dialogicidad, pues entramos a un campo muy diferente, ya que en este campo no se ve al sujeto ya como un objeto,
sino que más bien como otro sujeto. Entonces encontramos a dos sujetos que colaboran entre sí para lograr un cambio. Podemos encontrar también que el liderazgo revolucionario, aquí sí se presenta el verdadero liderazgo revolucionario, se presenta pero no como una forma de mando de las masas populares, sino que más bien como una forma de guía. ¿Por qué no por una forma de mando? Porque pues si fuese así se repetiría el mismo populismo del que se hablaba antes, que pues era un, no, era un, fals, una falsa, un falso liderazgo revolucionario. Entonces, por esta razón, el liderazgo revolucionario no puede ni actuar con manipulación, ni permitir la emancipación, ni la domesticación, porque pues estaríamos cayendo en lo que anteriormente estábamos hablando. Y pues la acción cultural de la dialogicidad es totalmente contraria. Hay una gran dicotomía con la antidialogicidad. Una de las características fundamentales de esta colaboración es la comunicación, ya que esta comunicación permite un, una comunión entre los dos sujetos de los que entre los dos sujetos que colaboran para generar ese cambio. Aquí en este punto, en esta colaboración y con esta comunicación, se intenta presentar la realidad, eh, o sea, se media la realidad, en el sentido en que ya no se presenta como algo dado, sino que se presenta como una problematización a la cual los sujetos deben actuar sobre ella para así transformarla. Eh, esto se logra o esto se intenta lograr generando un pensamiento crítico sobre esta misma realidad que pues es mediada por parte de los colaboradores pues, sí, para el descubrimiento del mundo mediante pues, el pensamiento crítico que se busca sobre ella. Aquí también es muy importante recalcar que el liderazgo crítico lo que debe conseguir es una confianza hacia las masas oprimidas, pero desde una perspectiva, o sea, verlos como sujetos, confiar en ellos, en su capacidad de lograr un cambio como sujetos. Porque si se confía en ellos como objetos, como lo que antes se hablaba de que el oprimido se proyecta en el opresor y se transforma en ese opresor, se vacía a sí mismo, pues no se puede generar una confianza en este objeto, bueno, objeto entre comillas, porque está actuando bajo los intereses de esa oligarquía. Entonces aquí la confianza en las masas se debe tomar desde una perspectiva de sujeto. En esta teoría de la dialogicidad eh, no se puede separar sí, no se puede separar la importancia de lo que es la comunión, porque en la acción revolucionaria esta es una de las principales como refuerzos para ejercerla, para ejercer esta acción revolucionaria. Entonces la comunión es de total importancia para que esta comunicación y esta acción se logre dar, porque pues al fin y al cabo esta acción es provocada por esta comunicación, por tal motivo la comunicación o esta colaboración es muy importante para la liberación de las masas.